Hombre, tú eres el yo del futuro, así que ya te has leído el cómic. No me lo spoilees, ¿eh? Que te Y conozco. tú eres el yo del pasado. Pues no veas lo que pasa aquí. Telita, ¿eh? Al final mueren todos. El multiverso. Una tierra para cada capricho del destino. Una realidad para cada decisión diferente. Es una versión de mí, un yo que existió antaño, un yo que podría haber sido, está muriendo ante mis ojos. Chon, chon, chon. Pues aquí estamos en Comic Tour de nuevo. Vamos a hablar de Los Exiliados. Primero, ¿de dónde viene este cómic? Por la saga clásica, que fue creada por Judd Winick y Mike Canning en 2001, trataba sobre una saga del multiverso. Digamos que había un personaje que era Destello, ese Destello que pertenecía a la saga de Apocalipsis. Si no sabéis lo que es la saga de Apocalipsis, no os preocupéis, que Marvel tarde o temprano va a hacer una película sobre la saga de Apocalipsis porque es uno de los momentos más importantes de Marvel. Pequeño resumen es que qué hubiera pasado si Xavier hubiera muerto antes de crear a los X-Men. Ahí hay una distopía y se crea un universo postapocalíptico y bueno, durante un año todo el universo Marvel pues se dedica a ello en exclusiva. Pues este personaje que lo rescatan de esa saga, digamos que lo reúnen para aquí, para esta saga que era de Los Exiliados. ¿En qué consiste? Pues digamos que es una especie de Heroes from Tomorrow, de lo que era DC, reúnen un grupo de personajes para reparar el tiempo y el multiverso. Aquel viejo grupo era Destello como líder, Morfo, Ave de Trueno, Mímico Magnus, Nocturna y Dientes de Sable que estaba por allí. Y se dedicaban a ir a puntos clave del universo o de la historia o de los what if de la historia de Marvel e intentar repararlos. Por ejemplo, hay algunos momentos en los que tienen que ir y matar al hijo de Reed Richards porque se va a convertir en un futuro, en un tirano y bueno, pues es un poco el rollo de ¿tú matarías al bebé de Hitler? ¿Con qué derecho tienes tú de ir y matarlo, no? Eso nos recuerda un poco a Deadpool. Pues esto lo hacen con el hijo de Reed Richards, ¿no? Y de hecho Dientes de Sable se queda allí como para salvaguardarlo, pero al final no puede. Bueno, pues es una saga que está bastante graciosa. Y ese rollo de los multiversos y capturan distintos momentos del universo Marvel. La saga fue cancelada en el 2009. Entonces, ¿qué pasa? Que en el 2018 hay un relanzamiento, una limpieza de cara, como quien dice, vuelven a retomar a estos exiliados. En este caso con guión de Saladin Hamed, un guión bastante trabajado, y dibujo sobre todo de Javi Rodríguez, el asturiano, que por eso estamos tratando esta obra, ¿no? Javi Rodríguez, del cual, por ejemplo, tenemos aquí una entrevista larga, que podéis ver y que dejaré por aquí el enlace en algún lado. Y se dedica al dibujo Javi Rodríguez. En este caso no hace el color lo hace Jordi Belaire, pero el color no desmerece. Es una pena porque Javi Rodríguez precisamente su especialidad es el color, ese color tan especial o ese color tan vivo que le vendría bien a esta saga. Pero bueno, el color también no desmerece en esta obra, ¿eh? Y la tinta la hace López. Bueno, pues esta obra, que es un recopilatorio de estas 6 tomos de Exiles que vemos aquí, lo recopila aquí Panini por 12,50, por lo tanto sale bastante más barato que pillarlos por separado. Tapa blanda, tiene buenas hojas, buena calidad, que favorece mucho al color de estas obras. Y digamos que, bueno, pues retoma un poco aquella idea, pero le hace un lavado de cara. Recupera el personaje de Blink, Destello, que digamos que tiene el Tallus, por si alguien no lo sabe, es una especie de pulsera en el cual a aquellos insectoides pues le daban misiones para ir lanzándose de un universo a otro a salvarlos. Y ese Tallus pues que le dice que tiene que ir a un sitio y es convocada por un personaje que es un personaje curioso, que es el invisible, que todo lo ve, que es esta forma fantasmagórica, que es un Nick Furia blanco en el futuro que se convierte en esa entidad. Pero el Nick Furia, el blanco, el original, el de los 80 o el de los 90, ese que era David Hasselhoff en aquella película maravillosa. Ese, son cosas del multiverso, que se pueden dar estas cosas, ¿no? Que pueden mezclarlo, porque de hecho aquí hay una mezcla de universos increíbles. Y entonces le dice que es que hay una entidad que es el Devorador de Tiempo que se dedica a comer universos.
y que solamente ella, reuniendo a un grupo de personas, puede salvar esta conjunción de universos. Entonces, ¿a qué se dedica? A ir de universo en universo, dispar, a intentar salvarlos. Y a la vez recuperar o reclutar a un personaje para el grupo. Multiverso. Ese maravilloso concepto de ¿qué hubiera pasado si? Y a raíz de esa decisión, el mundo se despliega en dos posibilidades, en dos universos paralelos. Si hubieras tomado una decisión u otra. Por ejemplo, imaginaros, ¿qué hubiera pasado si Alfonso me hubiera mandado vídeos para subir al canal en vez de seguir haciéndolos yo? ¿Qué hubiera pasado? Sí. Es un poco un rollo como Rick and Morty, en el cual vamos los distintos, tanto en el tiempo como en momentos distintos o what ifs del universo Marvel. Que esto tiene un pero y un pequeño problema, que es que si tú no conoces nada del universo Marvel, pues bueno, a ver, tú te puedes leer la obra y la entiendes perfectamente de adelante a atrás, ¿no? Porque más o menos te hace las referencias. Pero si tú te sabes de dónde viene cada personaje, en qué momento histórico está referido, qué es lo que ha pasado, la obra gana muchísimo más, ¿no? Pues si te has leído la época de la Apocalipsis, te presta que este personaje esté aquí. Y tú te has leído Capitán América de los antaños, pues ves cómo hace la referencia, ¿no? Pero cómo ha cambiado, por qué ha cambiado un personaje, cambia todo. O cuando has leído 1600, ¿no? Cuando vas ahí, pues esto es que como más gracioso. Es decir, cosa que hay que tener unos estudios, un trabajo de guión ahí curioso, ¿no? Tanto para el lector como para el guionista que ha hecho esto, ¿no? Y bueno, y va reclutando a personajes. Recluta a Kamala Khan, que es una Miss Marvel abejada de un mundo postapocalíptico, de una Miss Marvel que está un poco... que tiene mala follada un poquillo. Y bueno, pues digamos que siempre que recluta o creen que han salvado ese mundo, pues siempre llega el Devorador del Tiempo, que es la cabeza de Galactus por ahí, y se lo va absorbiendo un poco como la nada de la historia interminable, que se va volviendo todo blanco y va devorándolos. Pues básicamente es eso, ¿no? Entonces que cada vez que van a un universo, pues llega el devorador y hace y la absorbe. Que a mí me hubiera gustado que hubieran estado casi un episodio entero en cada universo, porque cada universo me parecía tan rico que me daban ganas de saber más de ese universo y qué es lo que había cambiado y por qué habían llegado allí, ¿no? Pero no, él en 4 o 5 páginas se lo ventila, ¿no? Y bueno, también reclutan a Valkyria de Asgard, que pues digamos que en todo grupo tiene que haber un fuerte, pues aquí es esta chica, que es gracioso porque es así lesbiana y tal, pero y muy manaki, pero no tiene mucha profundidad de personaje, tampoco se mete en la profundidad de los personajes mucho, no es que le interese en exceso, quitando a Iron Lad, que ese sí que tiene además una transformación importante, un viaje en todo este universo, en toda esta historia. Y tiene un papel importante, ¿no? Porque, bueno, ahí hay un rollo... No lo voy a decir, pero a mí es un personaje que me ha gustado, ¿no? Además, eso, tiene... Uy, este pelillo... tengo aquí una cana... Ay, no se puede ser uno viejo, ¿eh? Iron Lad, que es uno de mis favoritos, ya os digo, que es ese trasunto de Iron Man, que no es Iron Man, ¿eh? No lo confundáis. No lo confundáis. Iron Lad, que además hacen juego con ello... Y sobre todo que el apellido no os confunda. No es el hijo de Reed Richards, aunque lleva el nombre del padre de Reed Richards. Pero no es lo que pensáis. Dado que es una especie... es un personaje que ya estaba en los Nuevos Vengadores, que es un Iron Man, pero bueno, este es de los Nuevos Vengadores y además tiene una historia que se va a convertir en un futuro... en Khan el Conquistador, y bueno, tiene ahí un rollo que es un tío que le hacían bullying, y bueno, y después como se vuelve listo y vuelve... Bueno, pues no lo voy a explicar, pero bueno, es un personaje que me ha gustado bastante y es curioso, ¿no? Es un poco, viene a ser un poco lo mismo, ¿no? ¿Con qué derecho tienes tú por ejemplo, tú matarías a alguien que en el futuro sabes que va a hacer algo? ¿Con qué derecho tú vas a juzgarlo, no? Juegan un poco con esa línea, ¿no? Como hacía Deadpool con lo del bebé de Hitler, ¿no? Otro personaje importante es el Wolby, que es una versión de Lobezno en Chovy, que es muy gracioso cuando van al universo Chovy, que Magneto ahí roba las tartas de la escuela del profesor Xavier y se las quiere comer todas y Lobezno tiene que salir a rescatar porque no quiere comerse las tartas, y es muy tierno, es muy simpático, muy manaki, no sabe lo que es la muerte. Y también tiene un viaje, me refiero mental, de personaje, no seáis mal pensados. Y es Superman aquí. Yo estoy esperando que Marvel lance muñequitos con estos chovis de X-Men, porque son todos adorables, tanto el Magneto como este Wolby. Peluches, por favor, ya, porque os vais a forrar. Sí.
Y bueno, también otros personajes como el Nick Furia Blanco, que se va a convertir en el Invisible, ¿no? Que ahí viaja con el futuro, el pasado, el presente. Devorador de Tiempo y otros personajes también que aparecerán, que son muy graciosos, como La Cosa, pero La Cosa es el Barba Negra. Digamos que al ir por los distintos universos, pues hay un universo que es de piratas, que está esta cosa Barba Negra, hay otro que es la Capitana América en la Segunda Guerra Mundial y cómo cambia, pero en esencia sigue siendo lo mismo. Después va al mundo Chovy, va ahí con Namor también, que están allí en la Atlántida. Van pasando un montón de ellos, ¿no? Y cada uno con su estilo perfectamente definido y distinto de uno a otro, ¿no? Ahí es donde cambia el color, donde cambia el dibujo, y está muy guay. Aquí es donde Javi Rodríguez realmente se luce, porque tiene viñetas que son un despliegue acojonante de tanto de tiempo como de forma, de personalidad, porque hace esto de que es las viñetas abiertas, sobre todo cuando son peleas, que ya lo hacía en Spider-Woman, no te cierra las viñetas, y entonces en un solo paraje, en un solo decorado, como dijéramos, te los pone en distintos tiempos y tú tienes que ir investigando qué es lo que ha ido pasando y te obliga a fijarte en la viñeta y vas respondiendo a ese tempo, ¿no? Y ahí la verdad es que hace un experimento bastante curioso y bastante... es gracioso, ¿no? Y es un alarde técnico bastante impresionante. Después tiene también, lo que decíamos, como en cada universo es distinto el estilo, también tienes este estilo que es cuando no están dentro del universo, que está cuando están en la luna o están con el invisible, que es este universo surrealista, metafísico, que le hacía Jack Kirby también, ¿no? Con estos cómics de entidades universales, de deidades, de tal, pues también aquí lo mete sin comerte mucho la cabeza, porque tampoco es un cómic en el cual tengas que rayarte, pero sí que ves que tiene ese subtexto un poquito, pero después el cómic en general es bastante liviano, bastante gracioso, bastante simpático, ¿no? No pasan cosas trascendentales, ni es ahí... ¡oh! No, pero sí que juegas esa mezcla de lenguajes, ¿no? Que ves que en una viñeta sale Chovy, en otra viñeta sale este invisible súper hablando metafísico, muy no sé qué, tal. Y después hay unos piratas, y bueno, pues la verdad es que es un juego, ya os digo, recuerda mucho un poco a Rick and Morty, un poco esa locura, y la verdad es que es gracioso, es original, es casi un aire fresco, y bastante casual, ¿no? Y es bastante rock and rollero también, ¿no? Es bastante... Es cierto que al principio es un poco repetitivo, cuando va recogiendo a estos personajes para el grupo, se repite un poquito, pero bueno, como es ágil, rápido, cambia de universo rápido también. El cómic, ya os digo, es un alarde, se lee de un tirón, aunque es bastante largo, porque tiene bastante letra. Es curioso porque vemos cómo juega, es capaz de meter dinosaurios fantásticos, a meterte después cosas de la Segunda Guerra Mundial, puede meterte a Lobezno Chovy, Supermanaki, y después se junta el estilo de los años 60 con algunos, o de los 70, y después con dibujos así como metafísicos, maravillosos, fantásticos, que son un alarde, ¿no? Y el Nick Furia de los años 70 o 60, ¿no? Es una mezclanza, es un alarde, ya digo que Javi Rodríguez saca todo a relucir este Iron Man. Y la verdad es que es un deleite visual. Y además es eso, que tú te quedas perdido entre las viñetas viendo los detalles. Hay un momento que a mí me gusta mucho. Están caminando y tú ves que cada uno hace cosas. Y en un momento dado, Wolby, que es tan tierno, recoge unas florecillas y se las da a una chica, ella las tiene en la mano, después las sube en el hombro, ¿no? Ves como que tienen vida cada uno, no se dedica a ir caminando los personajes y haciendo... No. Cada uno va haciendo su rollito, después el rollo lesbi que tiene Valkyria, que enseguida tiene sus conquistas y tal... Y después, sin embargo, Iron Lad me dice, joder, pero es que eso yo cómo lo haces y tal, ¿no? Ahí hay una química entre los personajes y tal, que bueno, no se mete mucho, pero da pinceladas que le da riqueza, ¿no? Y la verdad es que digamos que esto es como si fuera un cierre de temporada. Es una primera temporada, cierra todo lo que es la trama argumental, porque acaba, tiene un final, pero se te da como que continuará, ¿no? Que habrá más cosas y habrá más tal. Y la verdad es que te dan ganas de seguir viendo, pero bueno, es un cómic muy aconsejable. Javi Rodríguez hace un trabajo fantástico y muy recomendable. 12.50 que vale, no vale nada. Lo podéis llevar y os lleva una tarde leerlo o menos, y muy degustable. Pues nada más, muchas gracias por seguirnos, suscribiros al canal y seguirnos analizando cómics
de este estilo asturianos por el mundo en el cómic.